La siguiente falda que vamos a hacer es una falda godé. Le damos 3 centímetros a la parte superior. Y aquí sumamos los 3 centímetros, ¿no? Si la queremos de 2,5, también la podemos dar de 2,5. Una línea recta, como les había dicho, de aquí, de la cintura, y otra línea recta de aquí, de la cintura. Después hablamos un poquito más de la parte de la cinturilla. En este caso seguimos trabajando con esta pieza rectangular que se corta en la tela. Aquí la tenemos. Curramos un poco esto para tener un trabajo limpio. Y entonces trabajamos nuestra falda godé. Para la falda godé tenemos que decidir de qué largo vamos a dar los godés. Para quien no sabe, el godet es una pieza que se le coloca al bajo de la falda para darle más volumen. Con ella se puede hacer una falda tipo sirena o cualquier otra falda. Vamos a borrar esta línea. Cualquier otra falda con volumen, estas faldas flamencas y eso, se pueden hacer con godet, pero creo que no es básicamente el ideal. Hay otras formas de hacerlas mejor, en el caso de esas. Pero bueno, es para darle volumen en la parte inferior a la falda y se le puede dar mucho volumen. Eso depende del tamaño del godet que tú le des. Como este es el delantero, le voy a quitar esta línea, pero voy a dársela hacia afuera. Para dejar la referencia. Siempre en el dibujo hay que dejar la referencia de cuál es la línea de simetría, porque si no la dejas, uno tiene que inventarla y cuando uno la inventa puede ser que la cambie. Y si la cambia, tu dibujo queda malo. Vamos para acá. Entonces ya tenemos nuestra falda. Esta es una falda recta. Y como la vamos a hacer godet, le vamos a decir que el godet nuestro va a medir 40 centímetros. De aquí para arriba. Y para eso yo necesito tomar una medida en este punto. Aquí tendríamos 40. Venimos a nuestra falda y pegamos la pieza que acabamos de cortar de papel milimetrado. Aquí pusimos los 40 centímetros. Los voy a rodar un poco para que no me molesten. Y los 40 me dan acá arriba. Como no los puedo trabajar acá arriba porque esta es la cadera, le voy a dar 30. 10, 20, 30, 40. Ah, no, sí puedo. Veremos. 10, 20, 30. No, no puedo. Entonces vamos a darle 35. 10, 20, 30, 35. Otra alternativa es que le dé más centímetros el largo de la falda, pero no quiero.
35 es aquí. La voy a marcar acá, pero la voy a poner muy finita para que no moleste en el video. Igualmente la voy a marcar esta línea a todo lo largo y después la borro. Okay. Como voy a hacer unos godets y yo tengo dos alternativas para hacer el godet, uno es hacerlos en línea recta y otro es en la tela normal colocar el godet. El godet es una pieza que se añade al corte de la falda. Si yo lo hago como acabo de decirles, pues al final es como más complejo para confeccionarlo, pero no quiere decir que no se pueda hacer. ¿Okay? Vamos a buscar acá la pieza. No, esto no me sirve. Vengo para acá y lo voy a pegar aquí. Fíjense, no lo voy a unir con esta línea que tracé, sino con la línea de cadera que no tengo ahorita. La referencia es con la línea de cadera. Aquí tengo como la mitad. Y este sería el punto central. Busco acá mi línea también. Mi línea de cadera. Y me la llevo hasta acá. Esta medida que tomé acá la debo hacer igual del otro lado, pero en este momento no lo voy a hacer. Y esta pinza que tengo acá marcada la vamos a dar con curva. O sea que la pieza se va a cortar como un godet. Como un godet, no, como un corte princesa, perdón. Vamos para acá, venimos para acá y bajamos esta línea en línea recta. Lo que se hace de un lado se repite igual del otro lado, por lo cual yo voy a simplemente a copiar. Este era el largo total de la falda, pero aquí es el que estamos trabajando. Lo que voy a hacer es que esta pieza la voy a copiar y la voy a pegar. Entonces fíjense, ya yo coloqué mi pieza que encaja completamente, pero la voy a hacer, quitarle la transparencia, ¿no?
Ahora tengo dibujada la pinza hasta abajo, como cuando hago el vestido princesa o el corte princesa, que este no sería el corte princesa, ojo con eso. Porque el corte princesa nace de la sisa, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces la cinturilla que la tuve que rehacer. Y aquí tenemos el corte de la pinza que llega hasta abajo de la falda. O sea que esta falda puede tener un corte acá y esta pinza a lo mejor no existe, sino que desapareció. Venimos acá y dijimos que a 35 centímetros medidos desde el bajo íbamos a tener nuestro godet. Y en efecto se lo vamos a dar a 35 centímetros. El ancho de nuestro godet va a ser, aquí dice que 28, vamos a darle 30. Yo necesito, para dar esta medida, una medida acá, en horizontal. Esta es la medida que le vamos a dar. Dice que la estoy colocando acá para tenerla de referencia. ¿Por qué? Porque ahora voy a dibujar el godet y necesito que tenga los 15 centímetros aquí. Aquí medí los 15, se supone que es aquí, y aquí mido la otra. Esto que hago aquí se repite del otro lado, solo que no lo voy a hacer ahorita. Se ve que a mí se me movió todo esto. Entonces ahora que tengo esto acá, agarro el godet y le hago una curva a la parte baja. Todo esto es un incremento que se le va a dar al volumen de la falda. Solo que lo vamos a representar de esta manera, ¿ok? No, dejémoslo hasta aquí entonces. Dejémoslo hasta aquí y yo se las doy en la próxima clase. Empezamos de cero el godet. No, de todas maneras yo les explico, les doy una clase de eso, pero no es tan, no es que sea tanto. Bueno, veamos acá. Acá teníamos la falda. Si vemos la imagen, habíamos avanzado hasta este punto. Sin embargo, vamos a tomar una falda tipo A. Vamos a darle entonces a la falda. La falda godet dijimos que la íbamos a hacer, habíamos dicho de 35, en este caso estábamos dibujando el primer godet, pero como no voy a usar esta falda sino la otra, voy a dibujarla ahora de 30 y hago el godet. Esa probablemente sea la tarea. Los mido desde abajo, desde la parte de abajo de la falda. Esta falda mide 60 centímetros. Se supone que esto debe coincidir, pero si no coincide no importa, yo lo tomo desde aquí y tengo la información.
Aquí más o menos lo marco y tomo las medidas desde acá para no irme muy allá. Aquí tengo 10, 20, 30. Si lo quiero hacer de 30 lo hago hasta acá, si lo quiero hacer de 35 lo hago hasta acá. Lo voy a hacer de 30. Al final no varía sino el hecho de que es un poco más bajo, pues. Y cambia un poco la pieza que voy a incrustar. La primera que voy a incrustar, la voy a incrustar del lado de un lado. Ella no se incrusta aquí en el centro, sino que la incrusto en un lateral. Por lo tanto, necesito dibujar estas piezas. Puedo dibujarlas o puedo simplemente ubicarlas y cuando ubico el godette lo ubico sin hacer este corte princesa, ¿ok? En este caso voy a aprovechar el corte princesa y lo voy a incluir en el corte princesa. Tengo acá dos medidas, pero voy a buscar justo la mitad de la falda. Fíjense que aquí tengo la falda abierta en A, pero yo me estoy guiando con esta medida que es la medida interna. Esta medida sería la medida interna y es la que le estoy buscando, como que si fuera la falda recta, ¿ok? Esta extensión de la falda no le voy a hacer caso en este momento. De hecho, lo voy a llevar hasta acá y voy a trabajar por ahora como que si mi falda fuera recta. Si ustedes la ven aquí es como una falda recta, ¿verdad? Ahora, la mitad que tomé es la mitad entre esta línea y esta línea, aun cuando creo que me quedó un poco movida. Vamos a borrarla y a corregirla. Solamente esta línea la voy a borrar. A ver si borré algo más que no debía borrar. Okay. Y aquí igual voy a borrar la línea. Aquí borré las líneas, pero lo que me interesaba era marcar esta distancia y la marqué es una línea recta. Borré parte de la línea. Se supone que esto es una línea recta, esto es una línea recta y aquí va el godette lo vamos a dibujar justo a la mitad. Entre la línea recta, o sea de la falda recta, por eso era que estábamos trabajando con la falda recta y no con la falda A. Pero esta fue la que traje hoy. ¿En dónde quieres preguntar? Porque no te comprendo la pregunta. ¿Cuánto metí para sacar las pinzas? Esta pinza a la mitad, la mitad de la cuarta parte y la mitad de la cuarta parte. Igual acá en la cadera, la mitad de la cuarta parte de cadera y la mitad de la cuarta parte de cadera. Si hablamos de la cintura, entonces como es 33 completo, la mitad es 16.5 y esta pinza está a 8.25, algo así. No hay por qué. Lo que pasa es que como ya eso lo había dado, pues se me olvidó que a lo mejor podía haber personas que no habían asistido a la clase. Disculpa.
Bien, entonces aquí tenemos los cortes. Fíjense que estoy haciendo como el corte princesa. No he hecho nada especial. En esta parte dividí la falda, pero la falda recta. Por eso es que tracé estas líneas. Yo puedo cortar perfectamente la falda. No la quise cortar porque después voy a usar algo de esto, pero lo puedo cortar perfectamente y no ha pasado nada. Se la puedo dejar como una falda recta. Aquí igual la puedo cortar de este otro lado y la dejo como una falda recta. La falda recta mide abajo 48, esa es la diferencia. O sea que le estoy quitando 5 centímetros de cada lado. La falda A le di una amplitud de 5 centímetros de cada lado. Por eso en algunos casos, algunas de las personas que me representaron la falda A tenían errores. Lo que pasa es que en la silueta, pues, no les iba a corregir algo que no les había dado. Pero ahora sí lo saben, por lo tanto ahora sí se los corregiría. ¿Ok? Venimos para acá igual y buscamos la línea recta. Ricardo está aquí, pero no añadir, admitir. María Eugenia Velasco. Recuerden que para que no necesiten que yo les dé admitir a las reuniones, ustedes entran por el correo institucional y así no necesitan que yo les dé admitir. Pero bueno, si no pueden entrar, pues me dicen y no hay problema. Bien. Entonces aquí tenemos ya la falda. Esta línea morada no tiene sentido porque era de la otra falda que teníamos. Una falda recta y con un corte princesa que le acabamos de hacer justo con la pinza. Esta se me fue un poco de lado. En este caso esto es una línea recta, así que el que la línea no esté recta, pues ya me dice que se fue un poco de lado. Y aquí igual la empalmo. Y voy lo mismo del otro lado, aun cuando yo normalmente lo que hago es cortar y pegar y no repito la imagen. Pero bueno, vamos a hacerlo porque es la primera. Aquí tendríamos la línea, aquí tenemos la distancia entonces 10, 20, 30 centímetros y la movemos hacia acá. Estoy trabajando con la línea negra como una línea auxiliar, por eso que son finitas. Después le doy grosor al trabajo. En este caso entonces tenemos el corte a los 30 centímetros medido desde abajo. Claro, como es 60 centímetros da lo mismo si mido desde arriba o desde abajo. Lo mido desde abajo porque el godet, dije que la pieza del godet medía 30 centímetros. Entonces tengo que medirlo desde aquí para estar segura de que mide esos 30 centímetros. No es otra la causa. De hecho, cuando se representa el godet, yo debo representar la pieza que estoy insertando de 30 centímetros. Entonces aquí tendría 10, 20, 30 centímetros. Aquí la vamos a dibujar. ¿Qué ancho le vamos a dar a esta pieza? Bueno, vamos a darle también 30 centímetros. Va a ser casi cuadrada, solo que sale con un triángulo, ¿no? El triángulo va a estar circunscrito en un cuadrado perfectamente geométrico, si vamos a ver. Entonces vamos a buscar acá los 30 y los voy a colocar allí abajo. Aquí tengo las medidas de altura y voy a colocar la medida para dibujar cuál es la pieza o cómo es la pieza del godet que voy a colocarle a la falda. Aquí hay 10 centímetros, perdón, aquí sería el 0 o aquí comienzo mi medida.
está una, aquí hay 10, 20 y 30 centímetros acá. Y dijimos que le íbamos a dar una longitud de 30 centímetros. Como es un triángulo el godet, le vamos a dar justo aquí a la mitad una línea recta para obtener el último punto. Y aquí dibujo la pieza que le voy a incrustar a mi falda, que es este triángulo. Como este ya sí es una pieza límite, le vamos a colocar espesor. Y otro color para que se vea. Otra cosa que va a tener la característica de esta pieza es que ella no va a ser recta, sino que le vamos a dar una pequeña curva. Probablemente uno la corte un poquito más larga y corte la falda posteriormente y le dé la forma completa. Eso depende de cada quien. Entonces vamos para acá, pero ya eso es en la confección y eso no es mi materia. Vamos para acá y vamos a dibujar el godet en nuestra falda. Ya tenemos la longitud, que es esta, y tenemos que darle la distancia. En este caso, yo no le voy a poner los mismos 30 centímetros, sino que le voy a poner esta mitad. Me voy a llevar la medida para ponerla abajo de la falda. Y poder trabajar con ella. Si fuera los 30, pues todo esto me lo daría, pero resulta que no, que el godet está doblado. Y lo que yo le voy a dar en el caso de esta es la mitad. La mitad es aproximadamente 15 centímetros, ¿no? Entonces aquí tenemos 10 y 15 es aquí. Tomo la medida y la marco en este punto y la marco en el otro punto. Y ahora sí dibujo mi godet desde aquí hasta allí. En este caso le voy a dar una pequeña curvatura en la parte de abajo. Aquí dice arrumar. Vamos a borrar lo que está adentro. Y le voy a dar una pequeña curvatura. Esta sería la pieza del godet. Y así la voy a representar. Pero adicionalmente a eso, en la parte baja del godet, le voy a hacer unas marcas para indicar que allí hay un doblez y que la tela no es tan corta. Aquí hago esta. Y lo mismo lo hago del otro lado. Fíjense que no las uno. Esta no la hice bien. Entonces, dos cositas pasan acá. Una, aquí va una línea. Voy a reducir un poquito la pantalla si no me llega hasta arriba. Si no me llega. Aunque hay una forma. Ok. Pero pierdo mucho. Nos quedamos así.
que no me va a dar la distancia. Ok. Entonces aquí yo voy a trazar una línea vertical. Fíjense, esa línea debe coincidir con esto, pero la voy a dibujar hasta aquí. Igual, con una regla yo mido de aquí a la punta de mi godet. Debe coincidir con este punto, pero igualmente yo la voy a dibujar hasta aquí. Esta parte se va a seguir viendo, pero esta zona va a ir en sombra. Es la parte de adentro de la tela está doblando. Esto que hice de este lado va a pasar del otro lado donde está la pinza. Esto puede ocurrir con o sin pinza. Yo puedo hacer el godet sin este corte, sin esta pinza. ¿Es más fácil construirlo con la pinza? Sí, pero puedo no ponerle el corte de la pinza y colocar el godet. Se ven preciosas también las faldas así. ¿Que es más trabajo? También, pero bueno. Aquí estaría. Y aquí tenemos nuestra falda con los dos godets. Esta que está acá y esta que está acá, estas dos líneas se unen. Y esta que está acá se une con el final de la línea. Pero aquí hay otro godet. Y este godet lo voy a representar sacándolo los 5 centímetros que tenía la falda corteada. Pero sale desde aquí. Ahora uno esta punta con esta punta. La puedo unir, bueno, la voy a unir en verde porque ese es el color que estaba trabajando, aun cuando allá la uní en azul. En este caso el lateral no tiene godet en este dibujo. El godet solamente lo tiene aquí en la pinza. Eso fue lo que me preguntaste, ¿verdad? Los laterales llega hasta la línea de los 30 centímetros porque de aquí para arriba es recta. Porque si yo la hago inclinada desde arriba, es como que si yo le estuviera dando el aumento aquí arriba, cosa que no está ocurriendo. Está ocurriendo de aquí para abajo. ¿Captas eso, verdad? Si el godet me llegara a la cadera, pues sí, el aumento sería desde aquí, desde la cadera. Pero en este caso, el godet no me llega a la cadera. Se utiliza mucho este corte de faldas con godet para hacer faldas tipo sirena. También, no solamente para faldas tipo sirena, pero lo utilizaban antes para eso también. Y realmente te sale un fruncido muy bonito en la parte inferior y es muy linda la falda. ¿Es difícil de confeccionarla cuando no haces este corte? Sí, es más difícil, este es más sencillo, pero no quiere decir que no se pueda hacer. En el bajo de la falda no le vas a poner la medida, porque tú no le diste aumento a la falda. La falda mide lo mismo que la falda recta. Lo que aumentaste fue el godet. La medida que vas a poner aquí es la medida del godet. Entonces, de aquí a aquí, o sea, de esta parte a esta parte, vas a notar, ya se los voy a poner. Aquí también ponemos otra medida, que es de aquí a aquí.
sea, del godet a la línea del medio. Y una última medida que sería de aquí a aquí, que es los 30 centímetros que mide el godet. O sea, en este caso voy a borrar la otra medida que tengo allí, porque esa sí no va. Aquí lo que vas a acotar es esto. ¿Qué medidas acotamos acá? 7, 15, no, porque 7 es 14, no. 15 es la mitad, 7,5, ¿no? 7,5, 15 y 30. Aquí lo pongo 30. Aquí iría 15. Y aquí iría 7,5. Entonces tenemos 7,5, 15 y 30. ¿Qué mediría 7,5? Este doblez. ¿Qué mide 15? Esta pieza de aquí a acá. ¿Y qué mide 30? Toda la pieza que estás colocando del godet. ¿Qué pieza es? Esta que pusimos aquí afuera. Este triángulo. Mira, no es necesario. Yo les dije que sí, pero no es necesario. Lo pueden dibujar así. Si tú consideras que es necesario representarlo, lo representas. Pero como lo estás acotando acá y lo estás acotando aquí, es suficiente. El largo de la falda lo puedes acotar, pero aquí tienes que acotar el largo del godet. Si lo acotas aquí y lo acotas así, no hay problema. El problema es si no lo acotas, tienes que acotarlo de alguna manera. Una opción de acotado es esta, otra opción de acotado es esta. Vamos a subir un poco esta imagen. Yo lo hago con negro porque es la que se ve más, el color que se ve más de lejos. Pero ustedes lo deben hacer a lápiz. La idea es que esto, a la hora de que sean sus bocetos técnicos, ustedes lo puedan en un momento dado cambiar, variar la cantidad rápidamente porque están en pleno trabajo, pues ya están confeccionando y ya verificaste que esa medida no era, entonces vas directo y cambias el número, si tienes que hacer un cambio de ese tipo. En este caso esto es 30, ¿no? Y aquí si vemos la falda completa, fíjense que aquí baja recta, se abre un poquito porque el godet la ensancha. Esta es la representación más simple del godet. Yo he visto faldas con muchísimo godet y entonces, bueno, el volumen aquí abajo es inmenso. Pero bueno, esta es una falda godet. Vamos con la espalda de esta falda. Aquí se supone que debo colocarle el cierre de la falda, pues, para que se vea que aquí existe, ¿verdad? Creo que el cierre va aquí, pero bueno, se me la dio un poquito. Aquí iría el cierre. Y acá iría el triángulo. El triángulo, como es invertido,
Déjenme ponerlo más delgado. Ok. Entonces tenemos aquí el símbolo del cierre y aquí tenemos nuestra falda ya representada. La cinturilla, como les decía, es un rectángulo. Esto es recto. Y como bien nos recordó Paula, realmente en la parte de la cintura no hay ningún hueso que impida que la cinturilla se vea recta. Entonces tomemos acá esta medida. Y lo que vamos a hacer es copiar nuestra falda para hacer el posterior. Nada de esto que está aquí marcado va. Esto es de otro dibujo. En nuestro dibujo lo que va son estos 60 centímetros, los 3 de la cinturilla y estos 30 centímetros. Como ya esto lo tengo acá, cuando copie el dibujo voy a copiar esto. Bueno, este 13 me va a venir. No voy a copiar este otro lado. Y este 3 de este lado lo voy a borrar. No, lo voy a dejar, no importa, después lo borro. La línea del cierre y el cierre. Se los pongo porque después se enredan porque no los puse. Pero en realidad es la línea del cierre. Esa es la variación. Botón y línea de cierre. Esto habría que cambiar los números, pero se los voy a dejar así. Ustedes ya saben que es 15, 7.5 y 30, ¿ok? No los voy a voltear. Solamente voy a colocar la línea de cierre para avanzar. Lo que pasa es que todavía nos faltan otras faldas y ya hoy sí, lo que de hoy es lo que voy a dejar de falda. En todo caso que haya chance cuando demos caballeros que les dé algo más, pero de resto hasta hoy vemos falda.